compañeras. Vuelvo a saludar en esta hermosa mañana de miércoles, donde la temperatura va subiendo poco a poco. Estamos aquí en Rodó, esquina Emilio Frugoni, para dialogar a propósito de la consigna de hoy. ¿Estamos acelerados? ¿No estamos acelerados? ¿Qué nos pasa en la vida? Pero también ¿qué nos pasa en el tránsito? Donde generalmente también se ve reflejada esta intensidad con la cual vivimos los uruguayos y también las imprudencias que por el otro lado podemos tener. Por eso estamos con un especialista, con Federico Tucci, que trabaja en la cuestión en la Fundación Gonzalo Rodríguez, quien va a conversar con nosotros sobre este tema, sobre, digamos, las distintas infracciones que podemos cometer en el tránsito y también sobre esta polémica, digamos, más política que social que se ha generado acerca de la colocación de radares en las distintas ciudades. Federico, gracias por recibirnos, gracias por aceptar conversar con nosotros. Yo te doy los muy buenos días y te consulto si crees que los uruguayos estamos acelerados, si vivimos con una aceleración que de repente la vida no nos exige de alguna u otra manera. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, a veces en algunos ambientes, en el tránsito específicamente, a veces estamos como un poco acelerados y hay que bajar un poco la pelota, sin duda. Bien, se ha hablado mucho de los radares, decíamos recién en la presentación, pero la colocación, por ejemplo, aquí en Montevideo ha disminuido un 67% entre 2013 y 2015 la siniestralidad en zonas tan importantes como la Rambla de Montevideo, es decir, que los porcentajes han mejorado. ¿Qué pensás vos? ¿Qué te parece, digamos, esta discusión que se ha generado en las últimas horas? Lo que tenemos que entender es que en realidad los radares son una herramienta y la fiscalización está demostrado que es una de las únicas formas de contribuir al cambio de comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, más allá de dónde se coloquen los radares, que es importante definir, ¿no?, en qué puntos van a ser, tenemos que entender que es una forma de control y el control es necesario. Como vos decías recién, Montevideo ha sido uno de los ejemplos que tenemos en Uruguay, de que ha logrado descender la tasa de fallecidos y lesionados graves en siniestro de tránsito. Muchas gracias con mucho éxito, gracias a la colocación de estos radares que tiene Montevideo y que otros departamentos han llevado adelante. Canelones tiene también, Maldonado tiene también y ahora el Ministerio está instalando en las rutas. Te consulto, ¿por qué en otros países, digamos, nórdicos que tienen éxito, de repente en 70.000 kilómetros te colocan 950 radares, 700 en otros y acá en Uruguay tenemos 120 de repente? Bueno, es un proceso que quizá en Uruguay recién está comenzando, ¿verdad? En otros países, incluso en Chile, tuvieron que específicamente crear una ley porque estaba prohibido por ley poner radares en Chile. Entonces, vamos hacia ahí. Nos falta, sin duda, nos falta control, nos falta fiscalización. Algunos son radares, pero no pueden ser solo radares, porque el radar solo mide determinados elementos, mide la velocidad, mide si yo cruzo en roja en un semáforo, pero no mide, por ejemplo, si vengo habiendo tomado alcohol o si no uso el cinturón de seguridad. Tenemos que copiar a los países que están haciendo bien las cosas, son los países, en general, los países europeos o los países nórdicos, que tienen mucha fiscalización, pero también tienen otros elementos. Tienen mejor infraestructura, tienen mejores vehículos, tenemos que avanzar hacia ese lado. ¿Qué pasa con el sistema de seguros? Uno mira las estadísticas de los países que tienen menor siniestralidad y hay algo que se llama sistema de seguros que comprende, como decías, una batería de medidas que disminuye la siniestralidad. ¿Por qué Uruguay no está dentro de esos países? En realidad Uruguay no termina de adoptar esta manera de encarar la seguridad vial. Lo que plantean los sistemas seguros es que básicamente como personas nos vamos a equivocar, porque me equivoco cuando voy al supermercado y compro mal la leche, bueno, también me voy a equivocar en el tránsito, pero que ese error no me puede costar la vida. Y que además no solo es responsabilidad del conductor o del usuario, sino hay otros involucrados. Están las autoridades, está el que fabrica el auto, está el que desarrolla la vía. Todos esos son también involucrados en la seguridad vial y tienen cuota de responsabilidad. Por lo tanto, cuanto más los involucremos y mejor trabajemos con ellos, mejor va a pasar de que aunque el usuario se equivoque, el resto del sistema va a contener, y aunque yo me equivoque y tenga un siniestro de tránsito, lo ideal es que no me muera en eso. Federico, ¿es un mito urbano, es un guitarreo, digamos, es un bla bla bla, eso de que bueno, no me va a pasar nada si yo manejo bien? Porque generalmente aquí en nuestro país siempre se dice, bueno, los uruguayos manejamos de tal o cual manera, y a mí personalmente me da la impresión de que se deja librado al usuario y en otros países funciona de otra manera, digamos, hay un sistema de cuidado más armado. Sí, a ver, siempre caemos como en un error psicológico de creer que no nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Sobre todo por la experiencia. Yo tengo 41 años, manejo hace 20 años, no
no he tenido siniestro de tránsito, entonces mi experiencia me lleva a pensar de que no voy a tener ahora un siniestro de tránsito cuando terminemos esta nota. Además, nadie se levanta pensando, hoy voy a chocar. Entonces, en general, la gente cree que no le va a pasar, pero eso es un sesgo de positivismo. En realidad, nos puede pasar porque alguien cruza mal, o yo miro mal, o hay un siniestro de tránsito y yo participo. Entonces tenemos que tratar de que, aunque tenga ese siniestro, el sistema colabore para que no se agrave y no me pase nada, en definitiva. ¿Qué opinas de las declaraciones de Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, que primero confesó una imprudencia, después terminó hablando de los radares como una moda, siendo que hace 100 años en otros países se vienen, digamos, armando de distintas maneras estas políticas de tránsito, y finalmente, bueno, termina confesando, si se quiere, que él va rápido en las rutas y como que, digamos, no sé si debería ser permitido, pero queda un panorama como abierto a la duda allí. ¿Qué opinión tenés personalmente y qué es lo que opina la Fundación, que viene trabajando también hace años en este tema? Sí, más allá de las declaraciones puntuales del senador, que son puntuales, lo importante es entender la importancia del radar como herramienta, ¿verdad? Y no discutirla porque está aprobada a nivel internacional y a nivel nacional también. De vuelta, Montevideo es uno de los ejemplos que tenemos que ha logrado bajar los índices de siniestralidad, y entonces tenemos que aprender de eso. Más allá de si puntualmente alguien dice, bueno, yo voy más rápido o yo pago la multa y no me importa. Tenemos que entender que el control es fundamental y que dentro de eso los radares son una herramienta más. Bien, Federico, bueno, te pido una última consideración para la gente, para que se cuide, para que se acerque a distintos lugares, para aprender acerca de estas cuestiones que por ahí quedan un poco en el aire. Sí, a ver, primero que nada respetar las normas, que para algo están. Alguien puso el límite de velocidad en función de un contexto, no es caprichoso, y tenemos que, en definitiva, respetar esa norma y otras normas. Pero bueno, además la Fundación obviamente está de puertas abiertas para capacitar, enseñar y discutir un montón de otros temas, pero lo importante es eso, es entre todos, entre la sociedad, respetarnos y sobre todo exigirle a las autoridades particularmente que terminen de implementar esto que decíamos hoy de sistemas seguros, porque en realidad es la manera efectiva de lograr reducir los fallecidos y los lesionados en siniestros de tránsito. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bien, y desde aquí, desde Rodó y Emilio Frugoni, con Federico Tucci también dialogando acerca de los radares, pero también de los cuidados que debemos tener cuando andamos acelerados en el tránsito. Muchas gracias, JP.